para playa y sobre todo la cuestión de heat recovery, heat reclaim. Durante muchos años hemos estado en la industria, sobre todo en la industria de proceso. Algunos de ustedes tal vez nos conozcan. Tenemos chillers desde 1 tonelada hasta 600 toneladas. Y durante todo este tiempo en la industria de proceso nos dimos cuenta en diferentes aplicaciones que se requería también el calentamiento de agua. ¿Qué quiere decir? Que bien, mientras estábamos enfriando, por decir, un proceso de lácteos, por otro lado estaban generando calor con calderas para hacer la pasteurización o para hacer el cocimiento de algunos productos, ¿no? Igual en la industria tequilera se maneja también elevar el agua para hacer el cocimiento del producto, de lo que es el agave, para después hacer el mosto o la fermentación. Durante la fermentación se requiere controlar la temperatura del agua para del enchaquetado, para manejar la parte de controlar la fermentación y que ésta no pase de ciertos grados, ¿no? De temperatura. Bien, durante este tiempo también requiere ese enfriamiento y por lo tanto generas calor. A final de cuentas, todo esto, cualquier equipo que ustedes han instalado, pues genera calor, ¿no? La solución normalmente es una torre de enfriamiento o un condensador enfriado por aire, y todo este calor se rechaza al ambiente, a la atmósfera. A final de cuentas, es un gran desperdicio de energía, ya que las bombas de calor, pues la función de una bomba de calor es calentar, sacando la energía de alguna parte, de algún proceso o producto o un fluido. Y entonces lo que vemos es esta necesidad de generar calor, ahora por el otro lado, teniendo una fuente de energía como es el enfriar agua. Bien, a partir de ahí, muchas empresas que nos antecedieron hicieron esto, ¿no? El heat recovery o heat reclaim existe hace muchos años. Consideramos que está de nuevo en boga. Esto es, en algún tiempo se hizo, por ejemplo, para los compresores de amoníaco, se hacía el de superheater. Muchos de ustedes ya han utilizado un desobrecalentador para sus procesos o para sus compresores en la descarga, para bajar la temperatura de descarga y la condensación, ayudar. Y lo que venimos viendo es que aprovechamos una mínima parte del calor que se está recuperando desde el ambiente, de aire acondicionado, del proceso para enfriar lácteos, vinos, cualquier situación que requieras enfriar, y al final de cuentas ya tienes una carga muy grande, más la carga que genera el sistema de refrigeración, en este caso el chiller, o una unidad condensadora. También lo estamos aplicando en unidades condensadoras. Entonces, voy a presentar un pequeño diagrama de cómo está una bomba, un sistema de heat recovery. Y mediante el sistema de heat recovery voy a tratar nada más de explicarlo para algunos que no estén dentro del medio y que no hayan, tal vez hayan visto esta aplicación, mas no la hayan diseñado. Simplemente es un pequeño diagrama. Permítanme. Bien. Este es el diagrama más simple de un heat recovery o un heat reclaim. Podría ser, esto también podría ser una unidad condensadora, vuelvo a insistir, y podría ser también un heat pump. El sistema que nosotros vamos a presentar el día de hoy es una solución más completa. Vamos más allá de hacer un solo heat recovery. Y entonces primero voy a explicar, para los que en alguna ocasión no han tenido la oportunidad de manejar un sistema heat recovery o están
no tan metidos en este medio, vamos a revisar dentro de, espero que puedan seguir mi puntero en la pantalla, se ven los compresores Scroll descargando, ¿sí? Son dos compresores para refrigeración o aire acondicionado, da igual. Estos compresores descargan y al descargar convencionalmente nos iríamos al condensador enfriado por aire o al condensador enfriado por agua. ¿Sí? En este caso estamos mostrando un condensador enfriado por aire con su ventilador y sus dos paneles, ya sea microchannel o de cobre aluminio. Bien, ¿qué es la parte nueva? La parte que estamos agregando en las soluciones de nuestros equipos. Bien, es el intercambiador de calor o el heat recovery, ¿no? A través de lo que tenemos son la descarga del compresor, llega al heat recovery. Si observamos, tenemos tres válvulas, solamente son tres válvulas manuales que son de bypass para efectuar servicios en el heat recovery o cuando el heat recovery no es requerido. De ahí entonces descargamos en el intercambiador de calor y el intercambiador de calor llega a la descarga del condensador. Aquí voy a ampliar la explicación. En este caso, lo que tenemos entonces es que el condensador que tenemos enfriado por aire ahora va a ser beneficiado o ayudado por el sistema con el primer condensador o heat recovery, que lo que va a hacer es tomar toda la descarga de gas caliente de los compresores, que lleva toda la carga térmica del sistema, más agregado el calor que generan los motores de los compresores, ¿sí? Va a llegar al condensador, al primer condensador o heat recovery, toda esa carga térmica va a pasar a través de un intercambiador que puede ser de placas o de casco y tubo, ¿sí? O de un shell box que nosotros llamamos, en un momento lo vamos a ver, que es un condensador de casco de acero y serpentín de cobre o de titanio. En un momento lo vamos a ver. Bien, y entonces esta carga es abatida en una parte por el flujo de agua a través del lado frío del condensador o del heat recovery. Convencionalmente, quienes instalamos un heat recovery en un equipo de refrigeración, consideramos que podemos tomar el calor de sobrecalentamiento, la primera etapa del ciclo de refrigeración, en donde bajamos la temperatura de descarga de los compresores del gas, recuperamos 15-20% aproximadamente de ese calor y nos vamos al condensador, lo que hace que nuestro condensador trabaje con menos carga térmica, pueda reducir su consumo eléctrico a través de los ventiladores, ¿sí? Y llega a la línea de líquido, expansionando, haciendo la refrigeración. Ahí tenemos, después estoy marcando con mi puntero, el intercambiador de calor, que otra vez puede ser un intercambiador de casco y tubo, un intercambiador de placas, un banco de hielo, cualquier situación. De ahí nos vamos por la línea, seguimos el diagrama de refrigeración y nos vamos a la succión de los compresores. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho diferente nosotros en el heat recovery? Primero, remarcar entonces que en este momento, tal cual lo estamos viendo, un heat recovery podría reclamar o recuperar 15 a 20% del calor generado del chiller. Si tienes 100 toneladas, bueno, estarías recuperando 15 toneladas, que serían 180,000 BTUs aproximadamente, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros nuevo? Bien, nuestros equipos van un poquito más allá y ahora, mediante un sistema de control, hacemos que nuestro chiller se vuelva prácticamente una bomba de calor sin invertir el ciclo.
¿Qué quiere decir con esto? Que lo que hacemos es que en el condensador de placas o intercambiador de placas tenemos un sistema de control, un transductor de presión que nos controla los ventiladores. Quiere decir, voy a mover mi puntero, quiere decir que en la presión de descarga y de líquido del condensador, tomamos esa señal, la mandamos al controlador y hacemos que los ventiladores trabajen, pero trabajen o arranquen en alta presión. ¿Qué quiere decir? Normalmente podemos estar arrancando un ventilador, si es on-off, a 300, 350 libras y para y arranca. Bien, en nuestros equipos, el 90% de nuestros equipos traen ventiladores electrónicos o variador de frecuencia, lo que hace sumamente eficiente el equipo al controlar las presiones de condensación. Pero no solo eso, ahora con el Heat Recovery podemos hacer un full Heat Recovery. ¿Qué quiere decir? Podemos tomar casi el 100% del calor generado, pasarlo a través del intercambiador de placas o del intercambiador de calor, y entonces tenemos un transductor de presión que no nos deja elevar el arranque de los ventiladores en cuanto a velocidad variable, y nos lo mantiene, voy a decir un número, a una frecuencia o a una velocidad de 600 RPM para mantener una condensación adecuada para nuestro sistema de refrigeración. Ojo aquí, es bien importante, siempre que trabajas con o que elevas las presiones de descarga de los compresores, la capacidad de refrigeración baja, se desliza, eso todos lo sabemos, trabajamos con presiones de condensación más altas y por lo tanto la capacidad del chiller como tal se reduce. Voy a dar números muy rápidos. Si tú tienes un chiller de 100 toneladas y aplicas un Heat Recovery, únicamente vas a recuperar 15% del calor a 20% del calor generado. Si tú tienes un chiller Heat Recovery Inverter, en el caso de nosotros, Full Recovery, entonces vas a tener 100 toneladas de refrigeración al trabajar tu Heat Recovery a altas temperaturas, quiere decir temperaturas de agua de condensación, por llamarlo así, de 50 grados centígrados, vas a elevar la temperatura de la condensación también, y por lo tanto el compresor o el sistema de refrigeración va a reducir ligeramente su eficiencia energética en la parte de enfriamiento. Vamos a hablar tal vez en números ahorita cerrados, vamos a hablar que un chiller de 100 toneladas te va a dar 90 toneladas ahora de refrigeración, pero te va a generar casi 100 toneladas de calefacción en el agua. Entonces, cuando haces esos números, cuando sacas lo que puedes generar o el ahorro de energéticos en el compresor al trabajar en el Heat Recovery, al generar agua caliente a 50 grados, que es casi suficiente para la operación de casi cualquier centro médico o hotel, en donde la exigencia es que estés arriba de los 55, 60 grados para asegurar que el agua esté libre de bacterias. Entonces, si llegas con agua a 50, 55 grados, prácticamente estás casi dentro de la norma y por lo tanto tus calderas probablemente la mayor parte del tiempo estén apagadas, o sobre todo en el verano, que la demanda de agua caliente es un poco baja, vas a tener, vas a tener la capacidad completa de refrigeración al 90% o al 100%, y en el verano vas a tener entonces esta refrigeración y vas a tener la generación de calor suficiente. Bien, aquí es la parte fundamental o la parte que nosotros queremos hacer, remarcar sobre los equipos nuestros. Permítanme un segundo.
Algo está titilando perdóname, si puedes cerrar esa, perdón, disculpen, perdón. Bien, entonces, vas a generar en el verano tu capacidad de refrigeración, tu demanda de agua caliente probablemente sea un poquito menor, porque pues es verano, y vas a poder tener tu chiller al 100% trabajando y generando el agua suficiente. En un momento más vamos a presentar un caso de éxito. Tenemos muchos, vamos a presentar un caso de éxito muy gráfico, muy sencillo. En el caso de un hotel, que es lo que vamos a presentar, permítanme ahora. Ok, este sistema es un sistema de heat recovery que implementamos en Cancún, en un resort que se encuentra en la Riviera. Y en este caso teníamos, el cliente tenía diferentes problemas, consumos muy altos. Déjenme seleccionar, perdón, tengo que estar. Sí, este resort es un resort de 650 habitaciones con 12 restaurantes, 3 chillers, ahorita lo vamos a ver. Y dentro de los problemas que tenía este resort, perdón, disculpen, con las flechas me fui de inmediato hasta todo. Sí, perdón, con el mouse se me fue en las flechas, se me fue toda la presentación, perdón. Ok, este resort tiene 3 chillers, 2 centrífugos y un chiller tornillo de 600 toneladas. Aquí teníamos el cliente, nuestro cliente, en este caso, tenía 3 problemas muy grandes. Lo primero era que debido a que los chillers son trabajados con agua de enfriamiento del subsuelo de Pozo Salobre, el enfriamiento se logra sacando agua del Pozo Salobre, como todos ustedes saben, pasándola a través de un intercambiador de titanio y enfriando los chillers. Bien, en este caso, en Cancún, o al menos en la parte donde está este hotel que comentamos, los pozos salobres se empezaron a agotar en la parte de enfriamiento. ¿Qué quiere decir? Que mientras el agua de condensación estaba a 25, 28 grados centígrados, ¿sí? Con el paso del tiempo, empezó esta agua a irse calentando. Creemos que esa es la demanda de más hoteles. La verdad es que sería difícil, se tendría que hacer un estudio geológico ahí de los mantos freáticos y toda esta situación. Pero el punto está en que este hotel hace 20 años o 25 años que inició, no tenía problemas de condensación. Hasta hace un año, bueno, hasta hace unos 5 años. Entonces, lo que se detectó es que el agua del Pozo Salobre fue subiendo de temperatura y fue llegando hasta los 40 grados centígrados. Claro, el agua del pozo no se calentó por sí sola. El rechazo de calor de los chillers, al menos de los chillers de este hotel, forzaba o dejaba al Pozo Salobre con temperaturas de 40 grados. Entonces, los chillers empezaron a trabajar o a dejar de trabajar al 100% y estaban trabajando limitados al 60%, 80% la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque la condensación era muy alta, el flujo era el mismo, la temperatura del agua era lo que había cambiado y esta agua de estar en 28 grados llegaba a 40 y la condensación de los chillers, afortunadamente, estos chillers por el tiempo que tienen ya tenían un limit demand. Entonces, a través del control de demanda máxima en cuanto a amperaje, lo que hacían, o en cuanto a descarga, lo que hacían era descargarse y no parar. ¿Sí? Bien.
Eso le funcionó al hotel durante muchos años. El problema es que llegó un momento en que tal limitación y la demanda de enfriamiento del hotel siempre fue constante, siempre fueron las 1,200 toneladas, 1,500 en los picos máximos de operación, y esto le trajo muchos problemas de situaciones de un enfriamiento no adecuado, ¿no? En habitaciones o en salones o en restaurantes. Bien, el segundo punto fue la generación de agua caliente para servicios y habitaciones, con un alto costo de los combustibles desde las calderas, considerando que ahorita en Cancún, en la zona de Cancún, se trabaja con gas LP, no tienen gas natural por allá, parece ser que no hay todavía una red de gas natural, se trabaja con gas LP, el gas LP, dependiendo la región del país, va desde México, hablo de México, va desde los 9 pesos hasta los 10 pesos. El precio es libre, recuerden que en México ya la oferta y la demanda se cambió, entonces el precio pueden subírtelo y llegarte hasta los 10 pesos por kilo. No hay una compra o no hay un costo por mayoreo, al menos no para grandes usuarios. Y bien, ¿qué es lo que pasaba? Que entonces tenían un problema de enfriamiento y por otro lado también tenían un problema de costos de operación debido a al elevado costo energético. Bien, dentro de esta situación, bueno, no se nos olvide que ahí ya traemos la quema de combustibles. El gas LP no es el mejor combustible, el gas natural es el mejor, pero el uso de combustibles fósiles, ¿no? Y no renovables. Bien, la tercera, durante muchos años, a pesar de que es un resort que se ubica mucho, como cualquier hotel de Cancún, hacia el lado europeo, hacia el lado americano o canadiense, en donde el cliente viene de un clima frío, a pesar de eso, los clientes o los huéspedes demandaban las albercas templadas. Puedo decirles por experiencia, hemos estado varios años allá trabajando, por experiencia las albercas en toda la temporada, vamos a llamarla invernal, desde noviembre hasta marzo, están bastante frías, igual que en la mayoría de los hoteles de Cancún y del Pacífico mexicano. Bien, de aquí entonces había una demanda de los huéspedes de buscar albercas templadas, que es un plus muy grande en cualquier hotel. No se tenía y solamente se tenían los jacuzzis enfriados por vapor, líneas de vapor que tenían que recorrer 800, 900, 1500 metros para llegar desde la caldera, desde el cuarto de máquinas, hasta el intercambiador de calor que estaba al lado de la alberca, ¿no? Con una muy baja eficiencia, con pérdidas muy grandes. Voy a darle clic a la siguiente presentación. Bien, entonces, de ahí este usuario, este cliente nos contacta a través de otros casos de éxito que ya teníamos con ellos. Exactamente la misma versión, sistemas Heat Recovery, Full Heat Recovery, Heat Pump en otro resort que ellos tienen en Puerto Vallarta. Y entonces lo que definimos como solución y lo que propusimos fue lo siguiente: la instalación del sistema Heat Recovery. Aquí no hicimos Full Heat Recovery porque los chillers son enfriados por agua, son chillers, teníamos chillers ya muy, sobre todo los centrífugos, difíciles de accesar o de modificar. Entonces trabajamos sobre un chiller tornillo, un proyecto de un chiller tornillo. Del lado caliente de la descarga, el compresor normalmente nos puede, o no normalmente, nos puede estar dando hasta 170 grados Fahrenheit, sí, y condensando a 110 grados Fahrenheit. Aquí esto es la parte ideal, es cuando tú tienes una temperatura de agua de 85-95 o de 80-90, cuando puedes entrar dentro de estos 110 grados Fahrenheit de condensación, que es el estándar
o el ideal que todos buscamos en el diseño de un sistema no solo de aire acondicionado, de un sistema de proceso. Tu condensación, pues es la parte, una de las partes que más cuidas, ¿no? Ya que es muy difícil resolverlo. Entonces, teníamos una target de 110 grados Fahrenheit, mientras que en este momento, o en este caso, el hotel realmente estaba condensando hasta 137 grados Fahrenheit. Las unidades centrífugas continuamente se estaban deteniendo por alta presión, por los diferenciales de alta presión, y las unidades de tornillo ajustaban su carga, pero realmente el consumo eléctrico era muy alto para lo que estaban entregando de enfriamiento. Bien. ¿Qué es lo que hicimos? Metimos un sistema de heat recovery. Voy a mover con mi puntero. En el lado 2 colocamos, o lado frío, colocamos un sistema heat recovery en la descarga del compresor y metimos agua de la ósmosis inversa, que entra a 25 o 28 grados dependiendo la temporada del año. 25 es el promedio. Entramos a los intercambiadores de acero inoxidable, de placas de acero inoxidable, e hicimos un primer loop para evitar el daño de los intercambiadores por el agua de ósmosis inversa. ¿Qué quiere decir? Que en el lado caliente descargamos con el compresor a los intercambiadores, y en el lado frío creamos un nuevo circuito de agua fría, de agua de condensación, en donde esa agua de la ósmosis inversa se trató, se cerró, se hizo un circuito cerrado, y dejamos entonces en este circuito un sistema de bombeo pequeño para recircular el agua y manejar el agua hasta 60 grados centígrados. Entonces, eso fue el punto más alto, 60 grados centígrados. El promedio es 52 grados centígrados. Permítanme un segundo. Perdonen, sonó por ahí un celular, disculpen. Bien, entonces el agua de los intercambiadores entra a 25 grados centígrados, sale a 52 grados centígrados en promedio, llega hasta 60 grados centígrados, y de ahí nos vamos hacia un intercambiador terciario o un tercer intercambiador. Un intercambiador de placas de acero inoxidable, ¿sí? En donde manejamos el agua del hotel pasando a través del intercambiador terciario, y a su vez, el sistema de bombeo secundario nos alimenta también el sistema de redes de intercambiadores de titanio. Ahorita lo vamos a ver en un gráfico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calentamos el agua a través de la descarga del compresor, ayudamos a la condensación del compresor, salimos con esta agua a 52, 60 grados centígrados, y de ahí el circuito se divide, se va hacia un intercambiador de placas de acero inoxidable, en donde vamos a tener el agua sanitaria o el agua potable del hotel para calentarse, ¿sí? Y pasar al tanque de calentamiento, al tanque de agua caliente del hotel, de la operación. Y en el otro circuito vamos a calentar a través de una red muy larga de tuberías los intercambiadores de titanio, también de placas de titanio, de cada una de las albercas y jacuzzis. Aquí lo que logramos fue mantener, siguiendo en el punto abajo, lo que logramos fue mantener el agua de todas las albercas a 28 grados hasta 30 grados centígrados, y los jacuzzis llevarlos hasta 35 grados centígrados en toda la temporada. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a dejar de utilizar la caldera. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente. Ok, esto es lo que les estaba explicando entonces.
Arrancamos. Este es nuestro Heat Recovery, ¿sí? Al lado izquierdo de la pantalla, ¿sí? Descarga a los intercambiadores de placas de acero inoxidable, en donde estos intercambiadores funcionan como un gran condensador, un recuperador de calor. Esos intercambiadores de placas nos mandan y nos alimentan el agua caliente a los dos circuitos, a los circuitos de los intercambiadores de titanio y al circuito del intercambiador de placas de acero inoxidable, ¿sí? Y de aquí, entonces, hacemos este circuito cerrado en donde el agua que estamos trabajando para la condensación del compresor o para el recuperamiento de calor del compresor no nos afecta la operación de los intercambiadores de placas que son braced, porque esta agua la tratamos una sola vez y la dejamos en un circuito cerrado. Bien, después, y lo más importante, calentamos las albercas. Cada una de las albercas son, ahorita lo vamos a ver, creo que son 12 albercas y titanios. Y de ahí, además, estamos calentando o precalentando el agua del hotel, que llega a 25 grados centígrados de la planta de ósmosis. La entregamos hasta 50 grados, 45 grados centígrados y nos vamos al tanque de agua caliente. Con esto, voy a dejar un momento la imagen para que la estén observando. Con esto, bueno, pues que se logró. Uno, tener albercas templadas todo el año. Número dos, tener agua precalentada hacia el tanque de agua caliente, mínimo 45 grados, fue lo que ofrecimos, pero está llegando en ocasiones hasta 60 grados centígrados, dependiendo otra vez de la temporada y de la demanda. ¿Qué quiere decir? Pues en ocasiones el hotel tiene una baja demanda cuando, por ejemplo, la lavandería, los restaurantes o las lavaplatos no están operando y por lo tanto la demanda baja y la temperatura del agua se eleva hasta 60 grados centígrados. En esos puntos, la caldera prácticamente llega al 20% de operación. Ahorita lo vamos a ver. Generando grandes ahorros tanto en el lado de gas como en la parte eléctrica del compresor, que fue lo que logramos, que el compresor de estar trabajando o del chiller de estar trabajando a 60, 80% en su mejor momento debido a la alta temperatura del agua, bueno, pudo llegar a trabajar al 100% de su capacidad, entregando más toneladas de refrigeración, pero no solo eso, disminuyendo su consumo eléctrico. Sí, todos sabemos que a mayor temperatura de condensación o mayor presión de descarga, el compresor demanda más kilowatts por tonelada y reduce su capacidad. Tuvimos, hace un momento lo comentaba, tuvimos el enfriamiento de jacuzzis, ¿sí? Evitamos precisamente ya este tipo de intercambiadores de calor obsoletos, de casco y tubo, con líneas de vapor, con una pérdida muy considerable, muy alta para el beneficio que estaban obteniendo. Y vuelvo a insistir, únicamente estaban calentando los jacuzzis, 2 o 3 jacuzzis comparada con las 10 o 12 albercas que tiene el resort. Reutilizamos el refrigerante del sistema. Mejoramos la capacidad de enfriamiento. Con los intercambios de titanio logramos calentar los jacuzzis, las albercas, sin tener un problema de corrosión por el agua clorada, sin tener el ruido. Ustedes han visto, yo creo que más la mayoría de nosotros ya ha viajado a algún hotel en donde las albercas son calentadas
por pequeñas bombas de calor de 5 o 7,5 toneladas muy cerca del sitio de la alberca o del cuarto de bombeo, el cuarto de bombas, generando ruido. Bueno, pues todo esto se evitó. Más de 1 millón de litros de agua de albercas. Aquí está lo que les comentaba. El agua de salida la estamos entregando a 52 grados centígrados y la caldera al lado derecho de la pantalla de ustedes pueden ver que está trabajando al 20%. Ahí está. La caldera está trabajando la mayoría del tiempo a un 20% de su capacidad, salvo en algunos picos de demanda, por ejemplo, en la madrugada que entran, no en la madrugada, a las 6, 7 de la mañana, cuando inician los huéspedes a demandar agua caliente y la lavandería entra y todos los buffets del hotel empiezan a trabajar, el trabajo de la caldera sube, pero esto es cuestión de 1 hora, 2 horas de pico, y de ahí se vuelve a reducir al 20% durante todo el día, prácticamente toda la temporada. Esto, como ya sabrán, nos da un ahorro increíble de energía. Ahorita lo vamos a ver. Perdón. Les comentaba, el boiler o la caldera está operando al 20%, unas pocas horas al 80%, y el Heat Recovery provee prácticamente el enfriamiento de los 600 cuartos de hotel, del hotel, los 12 restaurantes y prácticamente la demanda para elevar la temperatura a 60, 70 grados centígrados, que en ocasiones requiere la lavandería, bueno, pues se logra con el boiler. Ahí están las albercas. Están a 35 grados centígrados. Este es un jacuzzi, perdón, trabajando a 35 grados centígrados. Ahí lo vemos. Estas son las albercas, una de las albercas del hotel. Este es el sistema del Heat Recovery que se implementó con 4 intercambiadores de placas de 100 toneladas cada uno. Lo que les comentaba, mandamos líneas de agua caliente a través de todo el hotel, a través de jardines, a través de la playa, y llegamos hasta cada una de las albercas y los cuartos de bombeo. Prácticamente sin pérdidas. La tubería fue preaislada en PVC Cédula 80, fue preaislada y dejamos todo el sistema operando sin hacer ningún paro dentro de la operación del hotel, salvo la del chiller cuando se intervino. Ok, aquí viene lo bueno. El hotel en estos momentos está ahorrando un promedio de 300,000 pesos mensuales de gas LP, más la energía eléctrica que pudo haberse o que puede estarse ahorrando dentro de la operación. Este proyecto prácticamente se va a pagar en 1 año y medio, ya llevamos 1 año operando, tenemos esta situación de la pandemia, pero aún así el ahorro ha sido muy significativo y aún así para los operadores o para los clientes fue un plus muy alto el poder ofrecer, hoy que empieza ya la temporada de invernal de vacacionistas, ahora en noviembre empieza la temporada de vacacionistas europeos, canadienses y americanos, tener las albercas templadas. Ahorita ya se está vendiendo como parte
del plus del hotel. Uno de los plus del hotel es que tienen las albercas templadas todo el año. ¿Quién no ha estado en un resort durante las vacaciones? Y es prácticamente imposible meterte en la alberca y sobre todo tener a tus niños, ¿no? Dentro del área del hotel o dentro de las albercas, en el área de albercas, porque el agua es demasiado fría. Aquí vale la pena algo bien importante, y no apareció en la presentación. El hotel cuenta con un parque acuático. Cada uno de estos hoteles manejan un parque acuático. Este parque acuático tiene palmeras, tiene fuentes, tiene un barco, tiene una alberca, un espejo de agua muy, muy grande, y pues todas las palmeras y todas las fuentes actúan como una torre de enfriamiento. Aquí tenemos dos situaciones. Estamos precalentando o calentando el agua. Estamos calentando el agua del hotel. Estamos calentando la alberca, estamos calentando este parque acuático, el agua que se consume se va y entonces se está renovando con agua nueva, y en la parte del parque acuático estamos haciendo una especie de torre de enfriamiento secundaria para nuestro chiller. Entonces es un ganar-ganar. Por un lado, mejoramos la condensación del equipo, bajamos el consumo eléctrico del chiller, del compresor, aumentamos la capacidad. Perdonen, algo está pasando. Ya, perdonen. Bien, entonces, aumentamos la capacidad de enfriamiento, reducimos la demanda de energía. Ahorita lo voy a poner en la siguiente presentación, el análisis eléctrico, y logramos un ahorro muy, muy alto en el consumo de gas. Este consumo que les estoy mostrando es únicamente la parte del ahorro de gas del hotel, no estoy hablando del consumo eléctrico. Redujimos esto, reducimos también el funcionamiento o operación de los intercambiadores del pozo salobre, ¿sí? Y por el otro lado, le dimos un plus muy alto al hotel, que fue tener las albercas templadas todo el año, ¿no? Entiendo que muchos de nosotros dirán que el Cancún en el Caribe es calor. Pues sí, pero les aseguro que quien ha viajado de noviembre a febrero a Cancún o a todo el Pacífico mexicano se encuentra con albercas a 18 grados. La temperatura más baja en el invierno en Cancún o en el Pacífico llega a ser hasta de 7, 12 grados centígrados. Entonces, todo eso afecta a las albercas, ¿no? Y al calentamiento. Es un intercambio de calor muy importante, y yo diría que es uno de las situaciones por la que los resorts invierten o no dejan de invertir en la parte de las albercas templadas, porque es un consumo muy, muy alto de gas. Este hotel, por cierto, hicimos un proyecto en Puerto Vallarta para ellos mismos. Fue el primero que arrancamos con chillers, heat recovery, full recovery, heat pump. Ahorita lo voy a presentar. Y en ese hotel tenían un cuarto dedicado, un cuarto de máquinas muy grande. Es un hotel también de 600 habitaciones, en donde tenían un cuarto de máquinas muy grande para todas las calderas y los tanques de gas, sobre todo. A pesar de ser Puerto Vallarta, requerían de tener 6 tanques de 15,000 o 20,000 litros de gas para el consumo diario del hotel. Bien, cuando terminamos el proyecto, sin afectar en nada al cuarto de máquinas, el hotel se dio cuenta que ya no necesitaba más que unas pequeñas calderas que llaman EVOs en cada uno de los edificios principales para mantener, cuando la demanda de enfriamiento fuera poca y por lo tanto la generación de calor para el agua caliente fuera poca, y decidieron demoler el cuarto de máquinas, quitar las calderas, quitar los tanques de gas. Se quedaron con 2 tanques de gas nada más,
Y en ese espacio que ocupaba el cuarto de máquinas, hoy hay una torre de 87 habitaciones que diseñamos para el hotel, que hoy ya está trabajando y que trabaja bajo el mismo término. Es prácticamente autosuficiente la torre en cuanto a agua helada, agua caliente y el agua para la alberca Infinity que tienen en el rooftop o en el penthouse del hotel. Bien. Esta es la presentación, hace un momento lo comentamos, la vuelvo a decir rápidamente, cómo funciona el heat recovery o el full recovery. De los compresores llegamos hasta el condensador primario o el heat recovery, mandamos al condensador enfriado por aire y mandamos al evaporador. Bien. Aquí con esto terminé esta parte de la presentación. Permítame un segundo para accesar a mi computadora a la siguiente presentación. Ok. Esta presentación la vamos a hacer llegar con ustedes. Por lo que veo, es bastante larga para quien guste y nos mande su correo electrónico a través de los organizadores. Podemos enviarles la presentación, ¿no? Básicamente, no quise aburrirlos en un principio con la parte, bueno, ni siquiera técnica, con la presentación y todo el informe de lo que puedes hacer con el agua o el desperdicio de calor, ¿no? Permítanme porque uso lentes de lectura. Ok, para quien esté más cerca, déjenme acercar. No tuvimos mucho tiempo, como ven, para preparar la presentación. Si pones sal, mira, ya sé. Disculpen, dificultad. Un segundito. Bien, ok. Es algo ya redundante dentro de la presentación. Habla aquí, es una presentación que tenemos para explicarle a nuestros contratistas, distribuidores o clientes de dónde proviene o de dónde podemos encontrar los ahorros de energía, ¿no? El recuperar energía. Bien, una parte muy importante que se está haciendo énfasis en el heat recovery es el potencial que hay de generar energía que de otra manera fuera un desperdicio de energía. En el caso de las torres de enfriamiento, bueno, quien venda torres, nosotros también estamos en la parte de los sistemas de enfriamiento en torres y circuitos cerrados o adiabáticos, pero a final de cuentas, esta implementación que, insisto, ya existía, hace muchos años que ya existía, puede ayudar a disminuir las instalaciones o los equipos de torres de enfriamiento usando intercambiadores de placas de muy poco tamaño. Esa es otra gran ventaja. Lo acabo de decir, acá en Puerto Vallarta se demolió totalmente el cuarto de máquinas, que era para calderas, exclusivo para calderas. Se quitaron 6 tanques y en ese espacio de aproximadamente 50 por 30 metros, se hizo una nueva torre del hotel con 87 cuartos, ¿no? En donde antes había calderas. Ese es otro resort donde estuvimos invitados por un fabricante muy reconocido. También aquí hicimos el sistema de recuperación de calor y
logramos mantener las albercas. Este era el target también de este hotel. El target era tener templadas sus albercas. Lo tenían mediante un chiller de bomba de calor, o sea, una bomba de calor, lo que resultaba sumamente ineficiente, era un desperdicio, el lado frío, y ahora, gracias a la alianza que construimos o que hemos desarrollado, pudimos llegar a este proyecto también, en donde estamos calentando todo el año las albercas, generando un ahorro considerable, sobre todo porque acá ya no están ahorrando ellos gas, pero están ahorrando una bomba de calor que era totalmente innecesaria, ¿no? Era un consumo de un chiller de 100 toneladas que solamente trabajaba como bomba de calor. Ahí en un momento vamos a llegar a esta parte de nuestros chillers 4 en 1 o 3 en 1, que es algo muy interesante, bueno, al menos para nosotros, y que ha sido una solución muy práctica. Como lo dije hace un momento, el uso de combustibles fósiles para calentamiento de procesos o de agua, pues no les digo que esté en desuso. El problema es que debemos, la industria, creo, me considero responsable, y al igual que todos ustedes, de generar propuestas de valor con equipos que recuperen calor para evitar el uso de combustibles fósiles, ¿no? Me he encontrado todavía con hoteles o con resorts o inclusive clientes de procesos que siguen usando combustóleo o diésel dentro de los generadores de calor, ¿no? Ok. Una de las situaciones que vimos para aplicar los recuperadores de calor fue el espacio que demandaban debido al diferencial de temperatura entre el intercambiador, entre el agua, el resultado que queríamos, y la descarga del compresor y el calor del compresor. Estuvimos nosotros durante mucho tiempo viendo opciones de casco y tubo, de placas, y bueno, el intercambiador de placas fue la respuesta hacia el recuperador de calor en cuanto a ser compacto. Ahorita lo vamos a ver en la parte de nuevo del Full Heat Recovery o del 4 en 1, en donde tenemos un chiller enfriado por aire, un intercambio de casco y tubo y los Heat Recovery. Entonces, el espacio requerido para un intercambiador de casco y tubo secundario o primario, en este caso, para hacer la condensación inicial o el recuperamiento de calor, o la recuperación de calor, es muy grande. Entonces, nos hemos ido hacia la parte de los intercambiadores de placas. No sin eso, dejar de lado, ahorita lo voy a presentar, un cliente nos exigió en un chiller tornillo, un recuperador de calor de casco y tubo, por situaciones ya de ideas que ellos tenían acerca de la durabilidad de los intercambiadores, ¿no? Bien, ¿cuál es una de las ventajas de los intercambios de placas? Bueno, que reducen más de 25% su tamaño, en cuanto a, más de 5 veces, perdón, su tamaño en cuanto a la comparación con un intercambiador de casco y tubo. ¿Sí? Dentro de un chiller o dentro de un espacio, recuerden ustedes que lo más importante de un equipo en cualquier zona, en un hotel es todavía más crítico, en los metros cuadrados o el pie de huella es muy importante, ¿no? Entonces, buscando eso y tomando en cuenta, teniendo en mente eso, lo que hicimos nosotros fue hacer un diseño sumamente compacto, en donde puedes dejar en un cuarto de máquinas convencional el sistema de recuperación de calor, o en una azotea o en un patio de cualquier planta de proceso. Bien, dentro de lo que, esto es repetitivo, pero quisiera comentarlo, es una presentación que podemos compartir.
dentro de los ahorros que puedes tener es el uso de combustible para calentar el agua, como ya lo dijimos. El uso de calor para generar, para cuartos, para servicios de regaderas. Reducir el consumo de la torre de enfriamiento. Aquí para los que vendemos o los que diseñamos torres de enfriamiento no nos gustará mucho, pero a final de cuentas, si tú le quitas con un full heat recovery el 80% o el 100% de la carga al chiller, bueno, pues uno, tu torre puede ser muy pequeña, o dos, podrás seleccionar la bomba, la torre para el tamaño normal, de acuerdo al chiller, a las toneladas del chiller, pero podrás dejarla trabajando un 20%, 25% todo el año, ¿no? A diferencia de un sistema sin full heat recovery. Otra es la reducción de inversiones en equipos de calentamiento. Como ya lo comentamos hace un momento, aquí el cliente ya tenía su cuarto de calderas, ya tenía un cuarto de 210 metros cuadrados, un área de entre tanques, bombas, tanques de gas, la azotea ocupada por los tanques de gas. Toda esa inversión en calderas, en instalaciones, se eliminó. En este caso fue un retrofit, por llamarlo así, pero a final de cuentas hubo un gran ahorro, porque imaginen lo que es dejar de gastar en boilers, en calderas en cuanto a inversión, pero no solo eso. ¿Cuánto puede costar? No lo sé. ¿Cuánto puede costar el metro cuadrado en Puerto Vallarta de un área de hotel ya construida? Bueno, ¿cuánto puede valer para el hotel esa área que en esa zona se construyó? Como les dije, una torre de 87 habitaciones con alberca y con dos restaurantes y un bar en la parte de planta baja, ¿no? En donde antes había tanques de gas y había calderas. Reducir los gases de invernadero, qué importante, ¿no? Les comentaba, me he topado yo todavía con clientes que usan combustible, muy pocos, pero todavía hay algunos. Pues por ahí se está tratando de hacer una reforma energética para que se dé esta situación en México del combustóleo, ¿no? El combustóleo es un residuo de la refinación. No soy ingeniero en procesos petroquímicos, pero sí entiendo que el combustóleo es un desecho que se genera en la refinación o en la producción de gasolinas, a final de cuentas. Entonces, es un desecho y como tal debería tratarse, y en este caso se está de nueva cuenta incentivando. No estoy de acuerdo. Los gases de invernadero nos tienen hoy pues al mundo, ¿no? De rodillas, por el calentamiento global, por toda esta situación que se ha venido presentando año con año, las sequías, todo. El uso, ya lo comenté, el mantenimiento de las torres de enfriamiento, no solo la selección de la torre por una torre menor, sino el mantenimiento, ¿no? Recuerden que un usuario de torres de enfriamiento tiene que pagar por una compañía de químicos que esté constantemente monitoreando el pH de la torre, la dureza del agua, y a su vez, a final de cuentas, todos nos hemos encontrado con condensadores tapados por lodos, a pesar de que la dureza del agua sea la aceptada y por más filtración que tengas, la torre siempre va a estar absorbiendo o decantando el polvo que se convierte en lodos del ambiente y mandándotelo al condensador enfriado por agua. Bien.
Aquí está la parte de las calderas, que ya lo comentamos hace un momento, uno de nuestros proyectos. El enfriamiento de las torres. Lo que les comentaba, ¿no? La reducción de inversión en calderas, en torres. Es aquí muy importante en este proyecto que les acabo de presentar de Cancún. Ya todo estaba hecho. El problema es que ya no había ninguna otra solución más que instalar una torre de enfriamiento lateral, por llamarlo así, al cuarto de bombas. Si el proyecto iba a costar $100,000 colocar la torre, colocar las bombas, colocar la tubería, probablemente el proyecto final del Heat Recovery costó tal vez $200,000, pero la gran ventaja fue el ahorro sustancial. El colocar una torre de enfriamiento para mejorar la condensación del equipo era una opción. De hecho, fue la primera opción que se planteó. Bueno, si ya no tienes agua salobre de pozo con una calidad o temperatura adecuada, bueno, vamos poniendo una torre de enfriamiento, que es lo más rápido que podemos hacer, ¿no? Más sin embargo, también propusimos a la parte del Heat Recovery, y bueno, esa fue la solución que se tomó, y hoy estamos ahorrando por todos lados, ¿no? O sea, por el calentamiento, por la falta de inclusive no la falta, sino el ahorro en la operación de la caldera, en el mantenimiento de la caldera, en el mantenimiento de los centros de bombeo, en destapar menos el intercambiador de titanio que llevan estos chillers para poder llegar a la condensación adecuada y protegerlos del agua salobre. Lo que acabo de comentar hace un momento, ¿no? La reducción de gases de invernadero. Eso es, créanme, yo, y no soy el primero, yo creo que no son ni siquiera mis palabras, ¿no? Pero ¿qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿no? Yo creo que debemos pensar en eso cada vez que diseñamos un proyecto, no pensar en ahorrar únicamente en la inversión inicial, sino en lo que queremos para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿no? ¿Qué mundo les vamos a dejar, no? Hoy lo estamos viendo, los estragos de todos estos huracanes, de todas estas sequías, de todas estas inundaciones, este cambio climático que pensamos que no nos pega, ¿no? Pensamos que el Polo Norte está demasiado lejos para que nos afecte, pero la producción de alimentos, de atún, la producción de pescado, de toda esta fuente tan amplia que el mar nos regala, está siendo amenazada, ¿no? Por toda esta situación que nosotros mismos estamos generando y la sobreexplotación, claro está. Bien, por último, voy a dejarles un segundo, nada más para... Me queda muy poquito tiempo para hablar de los chillers, de los chillers inverter. Denme un segundito. Mientras el ingeniero termina ahí de finiquitar el siguiente paso, les recordamos que pueden formular sus preguntas en la pantalla de preguntas de la presentación, y una vez el ingeniero finalice con la última parte, entraremos a responder las preguntas que tengamos del público.
Les recordamos a las personas que están consultando por la presentación, la sesión está siendo grabada y les enviaremos en el transcurso de las próximas 48 a 72 horas, perdón, la grabación, el enlace para que vean la presentación nuevamente. Solo denme un segundo, se me cerró la presentación. Un segundito, por favor. Claro que sí, ingeniero, adelante. Ok, se nos está... tenemos algún problema aquí con la presentación. La hicimos en Prezi, pero no se nos puede cargar. Bien, si están viendo mi pantalla, básicamente hablar de los chillers inverter, les enviamos la información y el link después para que vean todas las bondades. Voy a hablar en los 5 minutos que me quedan, voy a hablar de la parte de los chillers inverter y nuestras soluciones a medida. Durante todo este tiempo que hemos estado fabricando equipos nosotros, nos hemos dado a la tarea de buscar soluciones custom made o custom size. En este momento les estoy presentando un chiller inverter de 100 toneladas que mide apenas 1,50 m de alto. Este chiller está en Bogotá, Colombia. Se instaló este chiller en un edificio de departamentos en donde era un equipo ya, un edificio ya existente y en donde la única área disponible era un piso de parte del condominio en donde lo único que podíamos colocar en un equipo muy pequeño que cupiera con la grúa y que cupiera a través de las traves del edificio. Entonces, este equipo de 100 toneladas es un equipo casco y tubo, además todavía más complicado, enfriado por aire con descarga vertical, horizontal, como ustedes lo ven. Es totalmente inverter. Otro problema que tenía la propietaria del ruido que podía generarse porque esto quedó entre los pisos. Es un edificio de 20 pisos y el equipo quedó en medio del piso 10 y el piso 11 al lado de oficinas. Entonces, era una de las grandes preocupaciones, tanto vibración como ruido. En este caso, la ventaja que tuvimos o que el diseño que tuvimos fue la parte inverter. Creo que ya tienen, me permiten un segundo, ¿tienes ya pudiste abrir la presentación, la que tenías de scroll o no? ¿No, verdad, de inverter? Sí. Esta sí la tengo. ¿Me la puedes dar? Miren, parece ser que pudimos rescatar una parte de la presentación. Denme un segundo, les pido una disculpa ahí, estas cosas no saben de, las máquinas no saben de honor, perdonen. Mientras me dan el archivo, me lo van a pasar por USB.
¿Cuál es el archivo? En PDF. En la parte de abajo, ahí dice pantalla completa, para que se expanda. Okay. ¿Me ayudas con eso, Rino? Por acá. Con el nuevo. A ver, creo que ya están viendo la pantalla completa. Sí, señor, la estamos viendo correctamente. Ok, perfecto. Voy a acelerarme. Esta no es la presentación, estaba en Prezi. Bien. Entonces, estos son nuestros chillers con inverter, con heat recovery. Estamos logrando eficiencias muy buenas. Se ve esta cosita, el cuadrito nada más. Ahí está. Ya, perdonen. Bien. Con el uso de los ventiladores electrónicos que tenemos de Cielabeg, con nuestro socio comercial Cielabeg, y el uso de los compresores electrónicos de Emerson y de Mitsubishi, hemos tenido chillers con una muy alta desempeño en cargas parciales, un IPLV muy bueno. Hemos logrado llegar o ganar algunos proyectos en donde otras marcas que son muy buenas y que también inclusive son socios comerciales nuestros estaban, y basados en ofrecer chillers totalmente inverter en cuanto a compresores, todos los compresores scroll inverter, todos los ventiladores con electrónicos con velocidad variable, llegamos a ganar este tipo de proyectos. Bien. A ver. Algo nos está. No me avanza la página. Ahí está. Ok, ya. Ok, todos sabemos ya la parte de la modulación de los sistemas inverter, el ahorro que te dan al evitar los paros y arranques o los picos de demanda máxima que en cualquier edificio, en cualquier proceso, te pueden afectar en la parte de consumo eléctrico, ¿no? Las tarifas. La modulación, como todos la conocen, es un tema que muchos de los que nos están escuchando ya la conocen. Voy a hacer una recapitulación en estos 5 minutos. Puede ser de acuerdo a la demanda máxima o a cierto punto de operación. ¿Qué quiere decir? Podemos tener tarifas energéticas muy altas, entonces podemos limitar la operación de nuestro chiller a 60, 70, 65% dentro de ciertos horarios, gracias al controlador electrónico que llevamos, al microprocesador que llevamos. Lo mismo en un chiller inverter, nosotros hemos llegado a modular hasta 15% de la capacidad total del equipo, en un equipo tornillo de 150 toneladas, gracias al variador de frecuencia y al control de las válvulas descargantes del compresor. En el caso de los scroll, dependiendo del número de compresores scroll, hemos hecho esta modulación hasta llegar a 30 Hz en el compresor líder de un equipo de 4. Entonces estamos hablando que llegamos a la octava parte, que es el 20% de la modulación, o 15, inclusive 15% de la modulación. Lo que les comentaba, el control de arranque, que es tan pesado en México, ¿no? La parte de la corriente de arranque, el start current, y la parte del desgaste del motor. Cada motor en cada arranque se va desgastando. Es mejor que un motor opere las 24 horas que opere en
entrando y saliendo. La parte de la aceleración también es muy importante, el arrancar los equipos, e irlos acelerando poco a poco, nos evita un golpeteo en las partes mecánicas, ya sea en un compresor scroll o en un compresor de pistón o en un compresor tornillo. El hecho de llevarlo desde cero a 100% de carga te ayuda en la parte de la torsión o el torque mecánico que ejerce sobre los equipos. Esta es una de las series que tenemos, que es con el compresor, el chiller inverter. Este chiller inverter lo tenemos, como lo dije, con el BFD en compresores o con compresores electrónicos, válvulas de expansión electrónicas. R410, muy importante, queríamos hacer un video en vivo en la parte superior. Tenemos un equipo con R290 en nuestras oficinas. Aquí el aire acondicionado del que utilizamos en las oficinas es con R290, que es propano. Ya lo tenemos disponible. Recuerden que no hay limitantes, al menos en la Unión Europea, para equipos que van al exterior, no hay limitantes en cuanto a capacidad para la carga de R290 o propano, no hay ninguna limitante. Tenemos los compresores semiherméticos también inverter. Tenemos los tornillos inverter con compresores, ya sea también integrado el compresor con variador, ya integrado enfriado por refrigerante el variador, o el variador por separado del compresor tornillo. En estos vale la pena marcar, igual que en los semiherméticos, llegamos hasta menos 50 grados, esa es la temperatura más baja que hemos logrado nosotros con equipos de tornillo y semiherméticos. Este es el tornillo enfriado por agua que les comentaba. Este es un render, pero bueno, ahí les mandamos ahorita la foto del compresor tornillo con Heat Recovery. En la parte superior ustedes pueden ver el Heat Recovery. Está instalado en la Ciudad de México, dos exactamente iguales a este. Bien. Terminé, gracias por su tiempo, disculpen las dificultades técnicas, fueron culpa de nosotros, no tuvimos mucho tiempo para prepararnos en esta situación y bueno. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por su presentación. Tenemos algunas preguntas, nos quedan 8 minuticos, vamos a intentar responder las preguntas que alcancemos, y lo contrario también invitamos a que la gente contacte directamente al ingeniero para preguntas mucho más específicas. Ingeniero, vamos a comenzar con una pregunta de Paul Tirado, quien pregunta, ¿es lo mismo Heat Recovery y bomba de calor? No, no es lo mismo. Mira, una de las ventajas, lo primero, la bomba de calor, lo que te genera es, el principal objetivo es que te genere una carga térmica, una carga elevada de calorífica, de temperatura, agua caliente, ¿sí? Mientras que no te interesa, como diseño, el lado frío. ¿Qué quiere decir el lado frío? Normalmente una bomba de calor, si es enfriada o bueno, calentada por aire, tienes un condensador o un evaporador que enfría el aire ambiente y desperdicias toda esa energía. O si es una bomba de calor que caliente el agua, puede ser, se llama alimentada por un pozo profundo. Hay un término en inglés que se usa mucho, ¿no? Source, no recuerdo el término en español, o en inglés inclusive, pero el punto es que la bomba de calor absorbe la energía del subsuelo, del agua, tratando de enfriarla más y entonces rechazando el calor al lado caliente de la bomba de calor. El Heat Recovery lo que hace es que tú tienes un chiller que enfría agua, y que como desecho tienes el calor. Entonces, ese desperdicio de calor, en vez de tirarlo, lo que haces es pasarlo a través de un intercambiador y calentar agua.
Tenemos inclusive sistemas, ahorita estamos haciendo sistemas en donde no utilizamos agua caliente, o sea, no utilizamos, sino generamos aire caliente. Voy a dar otro ejemplo. En el Heat Recovery, lo que haces es comprimes, descargas, pasas a través de ese pequeño intercambiador y en el Heat Recovery recuperas parte del calor o el total del calor, dependiendo del sistema, al menos en los de nosotros, del Full Heat Recovery. Y entonces, por un lado generas, voy a decir, 240,000 BTUs de calor y por el otro lado generas 200 toneladas de refrigeración. Quiere decir que podrías usar la refrigeración para enfriar un cuarto frío, para enfriar un hotel, para enfriar un centro de convenciones, un gimnasio, y por el otro lado estás calentando 240,000 BTUs, que son 200 toneladas, ¿no? Entonces, más o menos funciona así. El Heat Recovery aprovecha las bondades del chiller y aprovecha ese calor, por eso se llama Heat Recovery, porque recupera el calor de algo que estás generando y que a final de cuentas el chiller no es lo que genera la mayor cantidad de calor. El chiller absorbe ese calor de la carga térmica, esto es, puedes absorber calor de agua, puedes absorber calor de una res que estás congelando, puedes absorber calor de un sistema de pasteurización y para enfriarlo, y entonces ese calor que antes mandabas a la atmósfera en el condensador, al ambiente, ahora lo mandas a un intercambiador que te calienta agua o que te puede calentar aceite o te puede calentar cualquier proceso. Muy bien, ingeniero. Pregunta Gabriel Rincón. En los sistemas Heat Recovery, ¿qué porcentaje de carga térmica se están aprovechando en el intercambiador de placas? Ok, lo comenté al principio de la presentación, bien importante. Cuando hablas de Heat Recovery, la mayoría de los fabricantes, incluidos nosotros, hablamos de Heat Recovery y pensamos en 15-20% que es el calor de descarga del compresor y una parte del sistema, ¿no? Bien, en el Full Heat Recovery aprovechas el 100% del calor que estás generando. Prácticamente conviertes tu chiller o conviertes tu sistema, puede ser una unidad condensadora, en un sistema de bomba de calor, lo que acaban de comentar hace un momento. Tú puedes, con el sistema de full Heat Recovery que nosotros tenemos y que algunos otros fabricantes pueden ofrecer, tú puedes convertir tu chiller en un modo bomba de calor en donde tú enfrías agua o enfrías un proceso o como te digo, congelas animales y por el otro lado calientas agua. Y una vez que ya no requieres tanta agua caliente, entonces entra tu sistema de condensación, esto es los ventiladores y el condensador. Al momento de que el condensador entra, reduces la presión de descarga, el sistema de calor o el Heat Recovery te va a reducir su producción de calor, pero porque tú lo estás buscando. En un chiller Full Heat Recovery de nuestra línea, eso es lo que hacemos. Forzamos al equipo a que trabaje generando más calor dentro, ojo, dentro de los parámetros o del envelope del compresor sin dañarlo. Muchos de los compresores de Emerson o de Bitzer están diseñados para bombas de calor, entonces no sufren ningún estrés a las que no estén diseñados. Quiere decir que tienes un chiller que puedes convertir en cualquier momento en una bomba de calor, pero sin tener que hacerlo tú manualmente. Él solo está decidiendo en base a las presiones de descarga y al control de los ventiladores variables cómo comportarse y no deja de ser un chiller, pero está actuando como una bomba de calor al generar mucho más calor que un recuperador de calor convencional. Muy bien, ingeniero. Tenemos varias preguntas. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Vamos a tratar de responder un par de preguntas más para finalizar la sesión, ingeniero. Pregunta Salvador Mena. ¿Cuántos compresores tiene el chiller de 100 toneladas de refrigeración instalado en Colombia y de cuántos circuitos es? Es de 2 circuitos. Como lo vieron en la fotografía, son 3 compresores de 35 toneladas ZP 385 de Copeland y es un intercambiador de casco y tubo. Por el diseño, 2 quedaron en un circuito, 1 quedó en un solo circuito.
debe ser el intercambiador de 140 toneladas para poder tener 70 toneladas en un circuito y 35 en otro circuito de 70 toneladas. Muy bien, ingeniero. Y la última pregunta, antes de finalizar, les recordamos a todos que van a recibir la sesión, la grabación a los correos electrónicos con los cuales se registraron, que nos están preguntando varias personas que dónde reciben la grabación, a los correos con los cuales se registraron. Ingeniero, pregunta, ¿cuánto es el porcentaje de amoníacos que generan sus equipos y si tienen algún producto para minimizarlo? Perdón, de amoníacos, okay. No, de armónicos, de armónicos. Ah, ya, perfecto. Sí, sí, sí. Sí fabricamos chillers de amoníaco, ya es raro, la verdad, pero bueno, me centro en la pregunta. Los armónicos, no soy la persona indicada para responderlo, siempre salgo con que soy ingeniero industrial y no ingeniero eléctrico, pero déjame decirte que nuestros variadores de frecuencia son Fuji y también son Nidec, y los variadores de frecuencia Nidec ya traen el filtro de armónicos ya integrado dentro del equipo. Entonces, sé que esta situación viene en México, ya la legislación desde el año pasado, creo que entró en vigor, te permite ciertos armónicos generados en todo tu sistema, ¿no? Vamos a hablar de un hotel, Comisión Federal, que es aquí el proveedor eléctrico, te toma los armónicos desde tu centro de carga principal. Ya pasamos por una situación así, por eso es que utilizamos los variadores de frecuencia Nidec y los Fuji con los filtros y perdóname, hay otra, es una especie de transformador, perdóname, no soy el especialista en esta parte, pero te hago llegar la información. Sí estamos cumpliendo. Si tu pregunta es esa, sí estamos cumpliendo con la cuestión de armónicos. Muy bien, ingeniero. Muchísimas gracias por la presentación. Las preguntas que no alcanzamos a responder igual las van a recibir, las va a recibir el ingeniero Pedro y su equipo y ya los comprometemos ahí a responderles y también a generar una interacción con ellos. Ingeniero, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos ustedes y por su paciencia. Gracias. También muchas gracias a nuestros asistentes por acompañarnos. Que tengan un feliz resto de día y esperen nuevos webinars de ACER Latinoamérica. Un saludo y hasta luego. Feliz día.